cuanto más subías, mejor tenías que ser en menos cosas. Entonces, ahí yo he ido encontrando mis virtudes y me he ido especializando en esas cosas. Siempre he centrado en esos tres pilares, que, bueno, en mi caso, para mí siempre ha sido meter de tres a pies parados, defender y rebotear. Para mí han sido un poco las tres obligatorias. Luego ya es lo de siempre. Si en un partido has hecho ya, o sea, has cumplido súper bien con esas tres, estás jugando súper bien y tal, tienes libertad para hacer otras cosas. Pero no vas a empezar a hacer otras cosas en un partido si no has hecho tus obligatorias antes. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Miquel Sanz. Bienvenido a este Psych and Roll 111. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, la verdad que muy bien. Contento, agradecido un poco por la oportunidad de aparecer por aquí y muy a gusto. ¿Quién es Miquel Sanz fuera del mundo del baloncesto? Buah, buena pregunta. Sinceramente, no sabría cómo describirme, ¿no? Yo creo que, bueno, he estudiado enfermería. La verdad que es algo que sí que me gusta decir, porque creo que los enfermeros en rangos generales sí que llevamos un poco todos el mismo encasillamiento de que, bueno, nos preocupamos por otra gente, nos gusta ayudar y estamos un poco ahí para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso un poco en general. Miquel, el tema enfermería, Sí. ¿te viene, lo deciste por algún patrón familiar? Ah, ¿Era algo que te llamaba la atención ya de por bueno, sí? ¿Lo fuiste? mi madre es médico y Ujú, siempre me han gustado las tres, tanto enfermería, medicina como fisio. Entonces, por circunstancias de ese momento que tenía de estar en Donosti, estaba ya con el GBC, las universidades que teníamos más o menos cerca y la disponibilidad que ujú, tenía es la que mejor me iba para estudiar en ese momento, pero las tres me gustan mucho y bueno, la salud también en general siempre me ha gustado mucho. Sí que es verdad ujú, que tengo ahora otros gustos también y otras facetas, pero sí, son las tres que más me han tirado. ujú. ¿Cómo cuáles? Se pueden, O sea, ahora se pueden conocer. mismo, bueno, siempre he estado bastante metido, siempre he leído bastante con temas psicológicos y Ujú. ahora también los últimos años un poco más con el tema de economía y cosas así. Pero bueno, Ah, tocando bueno. pequeñas cosas, nada, Ajá. nada muy profundo tampoco. Bueno, sería estúpido por mi parte no preguntarte temas psicológicos por dónde y por qué, si fue por afectación propia o interés más bien general. Interés general, a ver, todo lo que he hecho ha sido, bueno, lectura y bueno, Ujú, algo de trabajo también, pero nada realmente de manera muy consistente, sí. Entonces, sobre todo por interés propio para intentar mejorar yo, sí. Y ujú, bueno, porque en casa a mi madre siempre han sido temas que le han gustado y son siempre temas que discutimos, ¿no? O sea, bueno, uno de los recuerdos que tengo siempre de pequeño era como que yo, cuando me quedaba un poco así pensativo, la pregunta en casa siempre era, venga, ¿qué piensas? Tal, no sé qué. Y ujú, en esa época no era capaz de razonar y mi respuesta siempre era, no, tengo la mente en blanco, sí, pero ahora con la edad ya empiezas a ser consciente bueno, lo que piensas, e incluso ese tipo de preguntas te hacen tener más conciencia, ¿no? Y bueno, siempre.
con eso, con conversaciones con mi madre, básicamente. Ujú. ¿Algún autor o algún libro que te haya llamado más la atención o que recomiendes? Es que, a ver, estoy ahora un poco, o sea, no he leído nada de psicología como tal, pero bueno, Ujú. los típicos libros de autoayuda sí que los he tocado bastante y, o sea, me pueden gustar bastante, pues el de Si lo crees, lo creas, quizás un poco. Ujú. Em, Dejar ir, me gustó bastante, pero a mí el que más me marcó em, fue una autobiografía ¿Vale? que, que la escritora ahora mismo, es que no te sé decir el nombre porque es iraní, creo, pero se llama Mariposa. Te voy a decir ahora ¿Vale? mismo, que lo tengo aquí buscado. La escritora es Yusra Mardini, Ujú. ¿sí? Entonces cuenta su historia de, bueno, con la guerra que tuvieron allí, ella emigró y, bueno, cómo llega luego a las Olimpiadas de inmigrantes y Qué bueno. así. Y a mí fue el que más me enganchó a leer y la historia de superación fue un poco lo que me metió también a empezar un poco a leer de cosas de autoayuda o cosas psicológicas o cosas así. Qué bueno. Pues este de Mariposa no lo había escuchado, así que Han me hecho, lo, me lo han anotaré. hecho un Es que me documental, suena, creo. me suena a algo, ¿no? De algo televisivo, ¿no? No sé si ¿Puede fue ser? primero el libro y luego el documental o al revés. Ajá. Te diría que primero el libro, pero no estoy Ya. seguro. Si quieres, cuando acabemos, Ajá. te lo busco y te lo Sí, mando. luego lo miramos y así se lo queda la gente en. Por lo menos ya pueda tener la gente la idea en la cabeza sobre la Ujú. obra. Miquel, si ya que hemos abierto el tema psicológico, Sí. ¿en qué crees tú durante estos años? Que bueno, un poco quería orientar el principio de la charla ahora, pues recién hace ya varias semanas fichaste por Lleida Ujú. en ACB. Sí. Aunque ya habías debutado, si no me equivoco, en la Sí. 17-18 con Sí. GBC, podemos decir que es la primera vez oficial de ya llegar de manera, eh, ojalá que asentada y por muchos años Ojalá. que eres joven y ojalá que todo lo que te quede por delante sea mínimo ahí. Em, ¿En qué crees que psicológicamente te notas más maduro? ¿Cuáles crees que dirías son tus fortalezas o las habilidades que más orgulloso estás de haber construido durante todos los años que llevas ya transitando las ligas FEB y ahora la llegada de nuevo a ACB? Eh, Es que, o sea, sí que es verdad bueno, antes lo hemos hablado, ¿no? O sea, ha sido un Ujú. poco, no sé cómo lo has dicho, por goteo. Me has dicho el Sí, por tema de llegar goteo, por a la goteo. ACB, ¿no? Sí. Llegando por Me ha goteo. gustado Me ha salido mucho sobre la y, marcha, no lo había, no lo había no, pensado. pues, Sí, pues, sí, pues me ha gustado porque al final he pasado por todas las facetas, ¿no? claro. Entonces, yo sinceramente, o sea, he tenido puntos de pensar que de todo, de que iba a llegar y otros momentos en los que ya te rindes, ¿no? Ujú, Pero yo sobre todo estoy más contento, más orgulloso por ese trabajo, bueno, diario, o por seguir martillo pilón ahí todos los días, ¿no? ujú, Em, y por no rendirte al final. O sea, es un poco lo que más me gusta. Ahora ya, con la edad que tengo, también probablemente la consciencia que hablábamos antes de esos pensamientos, ¿no? Que yo creo que es un poco la clave de todo, que evidentemente cuando era un chaval ujú, era, era imposible, ¿no? Y ahora sí que se va haciendo cada vez más fácil. ujú. ¿Alguna vez tú desde joven ya tenías idea de que el baloncesto era tu movida y de que querías ir a tope con eso, o fue algo que se ha ido desarrollando con el paso de los años hasta que ya te has visto expuesto un poco al mundo profesional? O sea, de pequeño sí que, bueno, es un poco el sueño que todos queremos, ¿no? Que todos los que jugamos Ujú, queremos, pero realmente nunca te lo planteas de verdad. Entonces, en mi caso, mi familia no hay nadie que esté metida en el mundillo y nunca hemos sabido sobre ello. Entonces, cuando a mí me llega lo del GBC fue como, bueno, no te lo esperabas, ¿no? ujú, Tampoco.
Entonces ahí sí que te das cuenta de que, joder, pues quizás hay alguna posibilidad, ¿no? Evidentemente, incluso a esa edad no te planteas todo el camino que vas a tener que recorrer, ¿no? O sea, cuando te plantean Claro. el contrato dices, buah, ya está, yo en 3 años estoy ahí, ¿sí? Ujú. Pero, pero no es real, ¿sí? Entonces ahí es cuando te empiezas a plantear quizás pequeñas cosas y pequeñas ideas o, bueno, pequeños objetivos, ¿no? Pero, pero hasta entonces yo creo que no. Entonces realmente te lo empiezas a plantear con 18 o 19 que tendría yo, en mi caso, Ujú. de una seriedad real, porque hasta entonces yo estaba en el EASO y tampoco entrenábamos una barbaridad como para decir, no, no, yo voy a ser profesional seguro. Claro. ¿Y cómo lidiaba un poco con... Me encanta esta expresión americana, que es la de hold your horses, ¿no? Que es como un poco sujetar los caballos de la Mm, euforia y del... "Buah, ya voy a llegar seguro", ¿no? Como tú decías. Ahí ya ujú. apareció ese trabajo diario, fue algo que empezaste a construir un poco por naturaleza, te ayudó alguien a desarrollar esa consistencia, ese compromiso con el trabajo más oscuro. Em, a ver, yo ahí, o sea, siempre cuento, bueno, a la gente un poco más cercana y ahora ya a todo el mundo con el podcast, siempre cuento que ese verano creo que fue, a mí me pilló en Donosti un exentrenador bueno, un exentrenador que realmente no era entrenador porque me entrenaba cuando yo estaba en sexto de primaria, ¿no? Entonces me pilló por banda y bueno, nos pusimos un poco al día, tal, no sé qué. Y cuando me empezó a hacer preguntas serias de verdad, porque yo evidentemente eufórico, le conté todo bueno, lo que estaba consiguiendo, ¿no? Pero me dio como un golpe de realidad bastante duro, ¿no? Y ahí fue como que hice un poco el clic, ¿no? Entonces, Ujú. aunque mi madre me llevase dando caña todos esos años, ¿no? Yo que sé, al final a una madre muchas veces no le escuchas, ¿no? Pasas un poco de ella o Claro. bueno, le dices que sí y ya Ujú. está, ¿no? Pero, pero bueno, el mensaje suyo ahí estaba y con el clic de este entrenador, pues ahí fue un poco cuando empecé a ponerme un poco las pilas, por así decirlo, Ujú. básicamente. ¿Recuerdas el mensaje en concreto? O sea, fue tipo, creo que era por la mañana, pues yo qué sé, serían las 11:30, una cosa así, de pleno verano, y su primera pregunta fue por qué no estaba entrenando, básicamente. Vale. Entonces, bueno, sí que es verdad que él ya no se dedica al baloncesto y él es un currela máximo. Entonces, Ajá. sobre todo, fue un poco en ese aspecto, ¿no? También fue un poco de cara a los estudios, que yo en ese momento, para entrar en enfermería, había empezado un grado superior, que luego al final, gracias al contrato de ACB, pude entrar sin el grado. Ujú. Pero también dándome caña en un poco todos los aspectos, de que no me tomase tan el vive la vida, sino que había que currar de verdad. El resumen fue ese, yo creo, básicamente. A veces es importante que tener, yo siempre hablo de los abogados del diablo, ¿no? Gente que te cuenta las Totalmente. cosas que no quieras escuchar, porque realmente es Totalmente. la única manera Ujú. de terminar creciendo, ¿no? Valorar lo que estamos consiguiendo, pero seguir un poco con ese punto de incomodidad que nos lleve a continuar poniendo el trabajo diario, que al final es lo que nos hará mantenernos evolucionar. Sí, porque, o sea, como te decía antes, al final cuando te lo dicen en casa, pues, sí, lo escuchas, pero Claro. muchas veces no lo asimilas, ¿no? Y cuando te Ujú. lo dice una persona que puede ser más o menos importante o que igual en ese momento no, pero anteriormente ha sido importante para ti, Ujú. ahí yo creo que realmente es cuando calan los mensajes de verdad, ¿no? Ujú. Totalmente. ¿Te recuerdas ya desde bien joven con ese compromiso por el trabajo en postemporada o la hora extra durante el año? ¿Cómo ibas encontrando un poco? Porque creo que también más no siempre es mejor, ¿no? Y el Ujú. encontrar el equilibrio y realmente
el ir a entrenar, si es una hora, va a ser por una hora de calidad, no el mítico de voy a hacer 1000 tiros y me levanto a las 5:30 de la mañana porque es lo que toca, ¿no? ¿Ya te recuerdas en ese proceso o, bueno, cómo fuiste un poco encontrando esa relación con tu yo fuera de la cancha a nivel de entrenamientos con el equipo y de temporada, claro? Ujú. A ver, yo o sea, al principio, es decir, a partir de esa charla sí que empecé a currar más, porque antes evidentemente Ujú, no, bueno, pues lo que te pedían, lo justo o este tipo de cosas, ¿no? Em, pues en categorías inferiores yo nunca me he quedado a tirar porque para empezar no había pista para nosotros luego. Pero a partir de entonces sí que empiezas a ver un poco más la vida real del profesional, pues en el GBC porque entrenas con los de ACB y así. Y ahí sí que empiezas a quedarte a tirar, bueno, a hacer postemporada o ujú, por lo menos a llegar a pretemporada un poco más o menos en ritmo, ¿no? Entonces los 2 años de GBC sí que creo que curro bastante y luego quizás me pude relajar un poco, pero en cuanto empiezas a ver que la gente sigue martillo pilón y que hay que currar y que si quieres llegar hay que currar, pues ahí ya sí que coges rutinas, coges hábitos más o menos saludables y aprovechas para trabajar en ti mismo, ¿no? ujú. Creo yo. Y esa relación contigo mismo a nivel de marcarte objetivos, cosas que mejorar, encontrar un poco puntos de dolor o bien explotar lo que ya hago bien o también un poco esa siempre fina línea entre dedicarme a mejorar lo que no estoy tan, lo que no, Ujú. no me sale de manera tan sólida o Sí. explotar lo que se me da bien porque hay muchísima gente que ha llegado a cota altísima haciendo tres cosas bien, pero claro, siendo los mejores en eso. Es que, o sea, ahí sí que he tenido la suerte o sea, yo entendía que cuanto más subías, mejor tenías que ser en menos cosas. O sea, es decir, cuanto Vale. más subes de categoría, yo creo que tienes que ser más específico en ciertas cosas, ¿sí? Ujú, Entonces, ahí yo he ido encontrando mis virtudes y me he ido especializando en esas cosas. Sí que es verdad que en Oviedo, con la confianza de entrenador y así, he podido hacer más cosas y he tenido más libertad, ujú, pero siempre centrado en esos tres pilares, que bueno, en mi caso, sobre todo a partir de que salgo de Azpeitia en Le Plata, para mí siempre ha sido meter de tres a pies parados, defender y rebotear. Para mí han sido un poco las tres ujú. obligatorias. Luego Vale. ya es lo de siempre. Si en un partido has hecho ya, o sea, has cumplido súper bien con esas tres, estás jugando súper bien y tal, tienes Claro, libertad para hacer otras cosas. Pero no vas a empezar a hacer otras cosas en un partido si no has hecho tus obligatorias antes. ¿Me explico? O sea, es decir, totalmente. si yo no me iba a jugar un bloqueo directo en el primer ataque del partido o Ujú, en el segundo. claro, O sea, si llevo, yo qué sé, 15 puntos, pues igual sí que me puedo jugar un bloqueo directo. total. Porque ya tengo más confianza, el equipo probablemente contrario va a venir más a por mí y puedo repartir o este tipo de cosas. Pero Ujú. siempre con esas tres ideas claras. ¿Y aquí te ayudó alguien a identificar esas tres áreas específicas o fue una cuestión también de verte tú en lo que... Porque me refiero, siempre estamos pensando en qué puedo aportar para mantenerme en Sí. pista siempre en el apartado estadístico y ofensivo Ujú. y nunca salen... La defensa, el rebote casi nunca aparece como las top, Sí, entre las cinco o las tres más mencionadas. Si ya. esto también te fuiste dando cuenta un poco de que era como el colchón que más te iba a ayudar a establecerte o te ayudó algún un entrenador, ver Bueno, algún otro jugador. o sea, ha ido por etapas, ¿no? Ujú, En Le Plata sí que el tema de la defensa podía sufrir más, sí, ujú, porque tampoco lo tenía tan presente. Sí que empecé a intentar, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes ya, cómo funciona esto. Pero cuando llego yo a Melilla, primer año de Leboro, es como que me marcan muchísimo este rol. O sea, a mí me dicen, defiende, rebotea y tíralo a pies parados y ya está. O sea, ni cortes. Entonces,
ahí sí que tuve un bajonazo de autoestima y de confianza, evidentemente, Ujú. porque sobre todo ofensivamente me cortaron, bueno, o sea, tuve que bajar mucho lo que hacía viniendo de Le Plata, pero sí que me ayudó a encontrarme en cuanto a las cosas que podía hacer perfectamente, ¿sí? Ujú. Y eso que ese año tirando de tres fue fatal. Pero bueno, aún así acabé jugando más o menos decente, reboteando y, y defendiendo, que era un poco Ujú. para lo que me querían en ese año. Entonces, según cosas que te van pidiendo los entrenadores y cómo te vas viendo tú en el día a día, fui encontrando un poco el camino. Ujú. ¿Fue fatal por ese cambio tan drástico a nivel de protagonismo ofensivo del año anterior a ese? ¿O una cuestión más de confianza tuya por mala No, racha? ¿Cómo lo yo recuerdas? creo que el cambio de categoría me costó un poco. O sea, sobre todo el hecho de tuve que tirar mucho más rápido y acelerar mucho más mi tiro. Estaba acostumbrado Ujú. a meter con buen porcentaje, pero tirando bastante tranquilo. Entonces, ese salto bueno, tuve que ajustar un par de cosas en la mecánica y me costó un poco. Ujú. Yo creo que fue eso. Claro, y entiendo que no te diste cuenta ya durante el año, ¿no? Claro, sí, sí, Y totalmente. tuviste que ir ajustándola Sí, sobre sobre ruedas, la ¿no? marcha un poco. Sí, Sobre la sí, sí, marcha. sí. ¿Crees que psicológicamente hablando ese ha sido tu año más complicado o recuerda algún otro Sí. año? Sí. No, yo creo que esos dos, o sea, ese y el siguiente en Coruña han sido un poco los dos más complicados, también porque el de Coruña más porque venía con esa falta de confianza de Melilla, Ujú. pero igual acabé la temporada jugando bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que han sido un poco los 2 años que más me han costado. El resto está bastante bien, Ujú. la verdad. Me parece súper interesante la parte psicológica de esos momentos, Miquel, de Sí. que realmente cuando uno está bajo de confianza o está jugando poco o cuentan para Ujú. él, para esas dos o tres facetas que no son las más hollywoodienses, hablando Sí. a nivel de foco, pero que realmente lo que te pide el cuerpo ahí es dejarte llevar y que Ujú. el lunes pues ya dejas de ir al voluntario, dejas de ir a tirar, dejas de meterle horas extra al gimnasio Sí. y realmente lo que necesita tu cabeza en ese momento es todo lo contrario, es llevar a tu cuerpo al extremo del otro límite Ujú. para que por lo menos tener un poco la sensación de dormir tranquilo porque por mí no ha quedado, ¿no? Sí. ¿Notas que ahí se forjó como una capa más de tu blindaje a nivel de consistencia con el trabajo? De decir, pues mira, esto por lo menos nadie va a poder hablar de Mikel Sanz como un tío que se deja llevar y que no pone las horas suficientes como para estar preparado en los minutos que le toquen. En parte puede ser que ahí sí que cogiese, sobre todo en Melilla, buenas rutinas de gimnasio que Ujú. luego han ido cambiando según circunstancias de clubs y todo, pero en Melilla fue una pasada porque tuve un muy buen prepa y no te exagero, podía ir 4 o 5 veces a la semana al gimnasio perfectamente, porque además Ujú. si jugaba menos de, creo que eran 14 minutos, después del partido me iba al gimnasio con él. Entonces, en ese aspecto sí que me ayudó bastante a centrarme en el trabajo. Y además estábamos también con el segundo mío de ahora, con Jordi, Ujú. que al mismo tiempo, entre semanas, si podíamos, metíamos carga extra de entrenamientos por la tarde individuales. Entonces, en Melilla aproveché bastante para currar y bueno, yo creo que incluso me ayudaba a evadirme un poco, ¿no? El Ujú. hecho de ir a entrenar me ayudaba a seguir mejorando y al mismo tiempo a decir un poco lo que tú decías, ¿no? De yo estoy aquí currando y si no me ponen a jugar, que sea porque ellos deciden, no porque yo no esté currando. Ujú. Y luego, ¿cómo intentabas trasladar eso al día a día del entrenamiento? El intentar hacer cosas distintas de mi competencia, hacer lo que yo sé lo mejor que pueda. Ujú. eh, Em, Intentaba hacer lo que me decía el entrenador de la mejor manera posible. ujú. Entonces, es decir, si él no quería que cortase en ningún momento, que en ese momento a mí el juego sin balón me gustaba mucho, bueno, ahora también,
pero en ese momento, como no pude hacerlo, pues Mm. no lo hacía. O sea, si él me decía que no cortase, pues no cortaba. Si me decía que estuviese en la esquina quieto, pues estaba en la esquina perfecto quieto. O si me decía que me comiese la pared y que le hiciese una falta a X persona, se la hacía y ya está. Y me daba igual. Entonces, en ese aspecto quería que él estuviese contento para que así ofrecer mi mejor versión y poder jugar más, ¿no? Entonces, si yo no le fallaba a él, él me iba a dar más minutos. Esa era un poco Ajá. mi mentalidad en ese aspecto. Y al final, durante el principio de temporada tuve muchos altibajos de igual un día jugar 10 12 y otro día no jugar nada, pero al final de temporada acabé jugando más o menos bien. La media me quedaría en unos 15 o así. Ajá. Entonces, bueno, fue... No acabó tan mal. Cuando saliste de esa temporada, ¿tú tenías la confianza ciega de que ya ese año te era suficiente para establecerte en la liga o No, que había va. ciertas dudas? No, porque no había jugado mucho ni había sido protagonista y nos salvamos creo que a falta de 2 jornadas. O sea, tampoco fue un super Ujú. año. Entonces, yo creo que ya me establecí un poco más en la liga realmente después de Coruña, que ahí sí que juego parecido a Melilla y Ujú. con mejores porcentajes y esto, y hacemos playoff y tal. Sí que es verdad que nos elimina Girona en la primera ronda, Ujú. pero evidentemente fueron ellos los que subieron y con Mark y todo. Entonces, bueno, no sé. ¿Te sorprendió esa llamada de Coruña? En parte sí, pero bueno, realmente iba a sustituir a un perfil parecido al mío. Ajá. Entonces, no del todo. O sea, al principio sí, porque era un gran equipo, ¿no? Pero cuando Ujú. te explican un poco el trabajo que tenías que hacer y tal, no lo pude entender. Ok. Al final lo refuerza la idea de especializarte en esas tres Sí, cosas, sí, que es sí. mucho más visual para la gente que te quiere fichar luego, el decir, vale, esto sé que incluso no se va a salir de ahí, ni no va a haber pues, bueno, Sí, en mucha parte sí. volatilidad, ¿no? Hacia, Ujú. hacia mejor ni hacia peor, claro. O sea, yo creo que también en ese aspecto me destaca un poco por no problemático, por así decirlo. O sea, es decir, Ujú. creo que nunca he tenido ningún problema con nadie. Entonces, es más fácil entrenar a alguien que es entrenable, ¿no? O sea, Claro. si a ti te dicen que hagas algo, tú lo entiendes y lo haces, es más fácil que Ujú. entrenar a alguien que le dices que haga algo y empieza, ¿y por qué? Y yo no quiero hacer esto, o yo prefiero hacer esto otro, ¿no? Otra cosa es que te digan, haz esto, lo haces y después de entrenar ya puedes plantearle, oye, mira, esto no me ha gustado tanto, tal, no sé qué, y lo puedes comentar. Claro. Pero a priori creo que he sido bastante entrenable Ujú. en ese aspecto. ¿Crees que la entrenabilidad es entrenable? Hostia, buena pregunta. Yo creo que sí, o por lo menos es madurez quizás, ¿no? O empatía Ujú. incluso, conocer a quién te está entrenando, ¿no? Em, Claro. hay muchos entrenadores en los que en el momento en el que te están hablando y chillando, si tú contestas, se van a enfadar más. Entonces, muchas veces es mejor asentir en ese momento, hacer lo que te pide o Ya. callarte y ya está, y luego, cuando él está más tranquilo, cuando acaba el partido, cuando acaba el entrenamiento o en cualquier momento, ya hablas tranquilamente las cosas. Entonces, Ujú. no sé si es entrenable o no, o si es empatía o no sé realmente lo que puede ser. Quizás es madurez y experiencia también. Y los momentos de cada uno. Yo creo que tú lo mencionabas, es que me he visto muy reflejado en tu caso, Miquel, porque yo en mi etapa de formación, de hecho, tengo una anécdota con Pablo Pin, con el actual entrenador de Granada, Sí. que él era mi entrenador en cadetes. Y Ujú. siempre había un día que era voluntario para ir a hacer allí, pues yo imagino que sería técnica individual o tiro y tal. Y al terminar la Sí. temporada se puso delante de una pizarra a anotar cuánto había ido cada jugador
durante el año y el único que había ido 0 veces era yo, ¿no? Y yo, y yo luego, cuando ya empecé en el mundo profesional y demás, la gente me ha conocido por todo lo contrario, por trabajador, porque Ya, nunca iban a faltar horas, por un tío de sí. trabajo sucio, de barro. Y fue Ujú, también a raíz de una conversación de una persona que cuando terminamos el campeonato de España Junior me sí. dijo, "Mm, Javi, si puedes decir lo que quieras, pero si quieres ir por aquí hace falta esto, esto y esto, ¿no?". Ujú, Y se puso conmigo a echar la hora y yo adquirí un poco esos automatismos del sí. trabajo cuando no los había tenido nunca, ¿no? Y ella tenía 18, 19 años. Entonces creo que son conversaciones, creo que es Sí. sentirse escuchado y creo Ujú, que es un poco hacer de abogado del diablo, pero desde la amabilidad, ¿no? Desde el, oye, sí. no es haz esto porque te lo digo yo, sino de, si vas por aquí, mejor ir con esto que luego ir a Sí. medias tintas y arrepentirse de, no, es que fui, pero me quedé un poco a media y luego me arrepentí, ¿no? Sí. Creo que ahí hay muchos factores, pero sí creo que, obviamente, sí, yo siendo psicólogo, si no te digo que es entrenable, pues me colgarían, ¿no? Pero Ya. creo que es entrenable y a veces parte de que el entrenador se quite un poco la capa de juicio y hable de una Ujú, conversación honesta con el sí. jugador, tenga 20 años, 18, 15 o 25. Creo que nunca es tarde Ujú, para añadir esa habilidad blanda, ¿no? Que se suele llamar a tu mochila. sí. Sí, sí, puede ser. No sé, yo creo que es. O sea, a mí me lo dio un poco la experiencia. Sí que es verdad que yo con mi carácter nunca he sido de contestar a nadie ni este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Mm, probablemente fuese más fácil para mí esto. ujú. Pero, pero sí, sí que conozco gente que bueno, ha ido madurando y los es que, los easy y los peros Ya, los ha ido dejando un poco de lado y ha aprendido a parar un momento, a sentir, a hacer y luego ya conversar tranquilamente. totalmente. Miguel, y hablando de la relación con los entrenadores, tú cuando Sí. veías que estabas dando tu 100% percibido Ujú. y no obtenías resultado recompensa, ¿te gustaba abrir la puerta del entrenador a preguntar? ¿Preferías Sí. esperar? ¿Prefieres esperar a que venga él? Porque creo que, igual que dicen que todos los jugadores somos diferentes, creo que cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo. Hay entrenadores a los que les Ujú. gusta hablar más con el jugador de forma recurrente, otros entrenadores que Sí. no. ¿Cómo te has ido tú encontrando en tu etapa como jugador con esos tipos de perfiles? ¿Cómo te ha ido también ajustando a nivel comunicativo con los entrenadores? A ver, a mí siempre ha sido, o sea, siempre he sido de los que me ha gustado ir a hablar, ¿no? Ujú, Porque, bueno, siempre he intentado dar todo y si veo que, no te voy a decir que es injusto, pero que si veo que no concuerda con lo que yo puedo pensar, me ujú, gusta tener una explicación, ¿no? De por qué está pasando, por lo menos para ponerle claro. solución, porque no me quiero quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre hay situaciones en las que vas a entender que juegues menos y tal, pues porque al final es el que tienes delante es mejor, lo hacen el día a día mejor y ya está, vale, sí. Pero de ahí a tener cero Ujú, oportunidades, ahí es cuando sí que iba al entrenador y bueno, pues eso, después de un entrenamiento, ¿no? O con amabilidad o antes de un entrenamiento, ujú, buscar esas conversaciones y un poco de feedback, ¿no? De, de por qué había tomado esa decisión o qué creía él que yo podía mejorar, ahí ¿sí? está. Entonces, Mm, a veces en la toma de decisiones de los entrenadores también tú las tienes que entender que ellos en ese momento también es competición para ellos, que van calientes y que se han podido olvidar de ti simplemente y ya está, y no pasa nada. Y muchas claro. veces puede ser esa la explicación, ¿no? Ujú, Pero, pero claro, ¿qué puedes hacer tú en esos momentos? Pues es más complicado. Pero las respuestas o la pregunta más clave que puedes hacer es qué puedes mejorar tú en el día a día para que él te ponga a jugar, ¿sí? total. Entonces, yo, por ejemplo, aparte de currar y todo esto, evidentemente, en los equipos en los que no jugaba, para que no se olvidasen de mí, lo que hago es ponerme el primero en el banquillo. O por lo menos al principio del banquillo. Ujú, Para que cuando se giren por lo menos me vean. Así no se olvidan de ti, claro, por lo menos. O no tienen esa total. excusa. ¿No? Con el resto de cosas, poco más, currar y que te vean trabajando en el día a día.
también la posición en el banquillo te ayuda a estar más metido a nivel de Sí, bueno, a animar y ver, va, de un va poco por estar gustos, ¿eh? ahí. Va por gustos. Claro, Va por e gustos. ir Pero encontrando un sí, poco la... sí, yo también como soy de los que se levanta mucho el banquillo, pues muchas veces como tienes cosas delante al principio no están, ¿no? Claro. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, luego Mm, también, evidentemente, cuando estás frustrado, pues te gusta irte al final o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, siempre intentar estar conectado con el equipo, con los que están jugando desde el banquillo, pues animándoles, dándoles feedback, viendo el juego para explicarles a ellos, ¿no? Este tipo de cosas. mm, total. Me dijo, hablé con Lino López, el entrenador de Ferrol, Sí. y me dijo que le parecía curioso que cuando los agentes de las jugadoras le llamaban para quejarse, para pedir explicaciones, siempre era como por qué no juega más, ¿no? ¿Por qué no tiene más tiros? ¿Por qué no tiene más protagonismo? Y Ujú, nunca era, oye, ¿qué tiene que hacer X jugadora sí, para aportar más al equipo, para adaptarse mejor a lo que le pides, qué es realmente lo que le pides, porque a lo mejor la jugadora pues se lo has dicho pero no lo ha percibido de esa manera, sí, ¿no? Que siempre es, oye, ¿qué es lo que me hace falta a mí en vez de qué es lo que yo puedo dar, ¿no? Es como, y ya. ahora justo con lo que mencionaba, creo que a veces pecamos un poco de cambiar la dirección de la carretera, ¿no? Siempre Ujú, la autopista hacia nosotros y no nuestra salida ujú, hacia los demás, que al final de lo que se trata el deporte de equipo, de dar y después recibir. A veces menos de lo que sí. espera, otras veces más y a veces nada. Incluso Mm, no esperar que vayas a recibir. Es decir, yo creo ahí está, que también ahí hay un está. punto en el que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya Ujú, está, ¿no? O sea, no sé, yo no, como enfermero, como médico, no vas a curar a un paciente pensando que al día siguiente te va a traer una botella de vino, yo qué sé, o sea, total. lo haces porque lo tienes que hacer y ya está. O sea, Ujú, es tu trabajo y fuera, ¿no? ujú. Exactamente, a veces la mejor recompensa es el hacerlo, ¿no? Y eso ya en Sí. cuanto se automatiza de esa manera, creo que se consiguen, que es mucho más sostenible el Ujú, trabajo diario y tu manera de estar metido en esa parte. sí. Te quería preguntar algo más sobre los entrenadores, que ahora mismo se me ha olvidado completamente, Bueno, cosas que si pasan. te vuelve luego. Eh, imagino que luego me volverá. Ujú, Y te quería mencionar unas declaraciones de tu director deportivo de este año, cuando ¿vale? te presentaron, que me gustaron mucho porque dijo que en parte, aparte de todo el tema trabajo sucio, Sí, siempre ese enfoque hacia la mejora, que consideraban que tú eras un jugador que había antepuesto muchas veces la oferta económica o las ofertas de más renombre perdón, al revés, que había antepuesto los proyectos de crecimiento, es decir, los sitios donde tú sí, como jugador podías desarrollarte más, que sí, otro tipo de factores, ¿no? Y que eso a lo mejor pues te ha llevado pues, el riego por goteo del que hablamos, a llegar a lo mejor más tarde o a apostar más por un crecimiento a largo plazo, sí. pero que algo que habían valorado mucho, mucho de ti, creo que refleja bastante lo que estamos hablando y te quería preguntar un poco por cómo has desarrollado también tu toma de decisiones en verano, porque me parece un momento jodido el Ujú. de, oye, ¿yo qué hago? ¿Por qué apuesto? Mejor malo conocido que bueno por conocer, paloma en mano que ciento volando, crecimiento personal a largo plazo, a medio, a corto, y un poco Em, cómo ha sido esa relación con esa parte que me parece, creo que siempre interesante. o sea, te voy a ser sincero, ¿eh? Creo que durante toda Mm. la entrevista voy a intentar ser lo más sincero posible. Ha pasado antes por aquí mi novia y se ha reído de alguna cosa que he dicho, diciendo en plan... Pero bueno, yo creo que he estado Pues muy bien aconsejado se también ha en ese reído porque le ha aspecto. extrañado o porque te ha visto en un perfil que no le No, encaja. yo creo que por la anécdota que estaría contando, ha Ah, vale, dicho, vale. madre mía, ¿por qué estás contando esto, no? Pero, pero yo, lo que te iba a decir, yo creo que estoy muy bien aconsejado. O sea, Ujú. en este aspecto, mi agente, em, tenemos un poco la coña de que él siempre ha tenido un plan, ¿no? Vale. Entonces,
Bueno, hemos ido siguiendo ciertas pautas o ciertos puntos en los que veíamos que era una situación buena para yo crecer. Ajá. Em, en cuanto a la situación económica, he tenido la suerte que, bueno, yo siempre lo he dicho, mi profesión como enfermero em, siempre va a poder estar más o menos bien pagada y me va a dar para vivir de sobra, creo yo. Ujú. Entonces, económicamente no he estado tan preocupado porque tenía ese plan B ahí, ¿no? Entonces, Claro. al final cuando tienes un colchón es más sencillo. Y yo creo que puedes anteponer los proyectos personales o de club antes que los económicos hasta cierta edad. Es decir, Claro. si a mí me presentan una oferta muy baja en Leboro con 20 años que tenía yo, la puedo coger para seguir creciendo. Si me plantean la misma oferta con 28, Ujú. estamos hablando de otra situación muy diferente, ¿no? Total. Entonces, em, yo creo que incluso en casa siempre me han inculcado el hecho de que lo principal es aprender y seguir creciendo. Cuando tengas necesidad del extra económico, cuando ya vayas a formar una familia o cuando te quieras comprar una casa o tengas que pagar una hipoteca, ahí sí que puedes anteponer esa parte económica. Pero hasta entonces, Ujú. yo creo que lo importante es el crecimiento y el aprendizaje. Y por ahora ese plan ah, está Bueno, yendo bien, ¿no? Está en un por buen ahora puerto, sí, por ahora. por ahora sí. Entonces, a ver, lo del plan es una coña, no hay ningún plan, ¿eh? Pero, Ya, sí, eso se sí, sobreentiende. sí. Pero sí. Esto es como los famosos tuits de Pablo Lolaso, ¿no? Cuando el Madrid perdía un partido en diciembre, ¿no? Iba a cuarto en liga o yo siempre Total, decía la hoja de ruta, ¿no? por El eso. plan. Pero creo que, Miquel, lo que dices del plan puede parecer Obviamente sabemos que no hay un plan como preestablecido en el que Sí. tengamos una bola mágica. Pero, tío, para mí las decisiones en verano es una cuestión de compromiso, tío, porque mm, Ujú, tú sales de la temporada, ¿no? Y sí. dices, Buah, este año está hasta la polla de estar en un sitio donde X. O este verano tengo claro que no voy a volver a pasar por esto. Pero Ujú. luego, claro, salimos todos muy, muy valientes, Muy ¿no? quemados, sí. En Sí, mayo, sí, sí. quemados, llegamos a casa y decimos, Buah, este año, este verano, tal. Luego van pasando los meses, las semanas, vas entrenando, ves que las ofertas que llegan, si es que llegan, pues bueno, podrían ir mejor, dudas si decir que sí, que no, Ujú, y ya se va acercando un poquito esos meses complicados de julio, finales de junio, agosto, sí. donde a veces lo que te pide el cuerpo es dejar de sentir incomodidad y coger lo primero Ujú, que te venga, ¿no? Entonces, sí, no me parece ninguna tontería que cada persona tenga como, entre comillas, su plan adaptado a sus sí. necesidades, como tú dices, no es lo mismo con 20 años una decisión que con 28, con Ujú, 30, con 35. sí. Pero esto lo decía Kobe con el entrenamiento postemporada, que él no dejaba que su cabeza tomara las decisiones en verano, porque ya había construido un contrato con Totalmente. él mismo al Ujú, terminar las temporadas que le hacía no pensar si hoy tocaba hacer más tiros o menos, si hoy tenía que levantarme antes o después, sino que era esa hora porque la persona que lo había decidido era mi yo del ujú, pasado, que era la que sabía lo que me tenía que exponer. Y cómo sí. mi cabeza iba a intentar escaquearse y escabullirse, ¿no? Y creo que esto siempre es importante a la hora de tomar decisiones sobre nuestro Ujú, trabajo, que al final el baloncesto, por mucho que se vea como algo poético, no sí. deja de ser decidir en qué empresa vamos a trabajar, entre comillas, cada Sí. año y Sí, seguramente sí. en un sitio diferente, que es lo jodido de todo Sí. esto. Hombre, o sea, yo sí lo que podía hacer más o menos era qué quiero, o sea, después de una temporada, la Ujú. conversación era un poco cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, que Claro. incluso antes de empezar esa temporada era qué tengo que hacer durante este año para que pueda dar el siguiente paso que es X. Entonces, acabar la temporada y decir, vale, ¿he dado y he conseguido lo que planteábamos antes? Sí, por ejemplo. Vale, Ujú. debería aparecer esto o esto otro. ¿Qué hacemos si no sale? Vale, pues saldría esto. Vale, pues te planteas diferentes escenarios y según las Vale. cosas que vayan saliendo, aceptas o no aceptas, ¿no?
o bueno, ya luego entran las negociaciones. Hombre, claro, ya Pero, pero sí, o sea, yo he tenido la suerte que nunca me he ido hasta agosto. Creo que lo más tarde que he podido firmar ha ah, sido finales de julio. Pero bueno, ajá, que yo soy de los que se agollaba más o menos rápido también, ¿eh? claro. Entonces, bueno, entra ese punto de tener un poco claro lo que estás buscando y tener la suerte, que en este mundo también hay un punto que es suerte, que no Ujú, todo es trabajar, de que te llegue. totalmente. ¿Y qué opinas del plan B, Miquel? Porque yo una de las cosas que más veía cuando jugaba pues, era compañeros que se dedicaban única y exclusivamente a jugar, a entrenar. Ujú, Y un poco el baloncesto como que nos lleva a estar en una medio burbuja que parece que nada nos puede, que vivimos como en otro universo totalmente paralelo al de la realidad sí. eh, sociocultural actual. Ujú, Y, y luego, claro, cada uno va cumpliendo años y esto me lo dijo Andreu Matalí hace un montón de episodios, que no es lo mismo buscar trabajo con 34 años que con 28 y no es lo mismo claro. formarse con 34 años que con 25 y empezar a construir ese plan B cuando tenemos la energía de la juventud que de repente con 30 años decir, pues venga, ahora me voy a poner a todas Ujú. las horas que no esté entrenando me voy a poner a estudiar, ¿no? Esto, ¿cómo lo fuiste viviendo tú? ¿Fue algo que te costó, que más o menos te iba saliendo natural? Porque creo que es Eh, uno de los temazos sobre todo de la Liga FEB, tú ya has saltado un sí, poco a la excepción y me alegro muchísimo, de verdad. Pero en la no, Liga no, yo FEB un tengo poco que... en la norma, ¿no? Poca gente puede tener el contrato que le permita despreocuparse, ¿no? De ese futuro, ¿no? Yo creo que debería haber ese plan B en todos lados, ¿eh? Porque no sabes lo que te va a Mm, pasar con 20, con 25, con 35 o con 42 que ha acabado Marceliño ujú, Huertas. Bueno, que acaba uno, perdón, que sigue. Em, entonces, yo soy muy fan del plan B porque antes o después lo vas a necesitar. Entonces, cuanto antes empieces a construírtelo, más fácil va a ser que luego tengas el B mejorado o el B y el ujú, C o que te sigas formando, ¿no? Si no te formas hasta los 35 y a los 35 empiezas a formarte, pues tendrás solo el B si lo acabas. Por lo menos al principio. Luego sí, te queda toda una vida para seguir formándote. Pero ujú, creo que en ese aspecto has desperdiciado, entre comillas, tampoco digamos desperdiciar, muchos años de energía que podías haber aprovechado. Y sobre todo de hábito que traes del colegio, ¿no? Que al final muchos hemos estudiado hasta los 18. Yo creo ujú, que hay que aprovechar ese hábito que tienes, que luego si no se pierde. totalmente. Y que lo peor que puede pasar es que a los 22, 24 o 26 pues tengas una carrera y ya a partir de ahí se Totalmente, pueden ver las cosas. Una carrera, una totalmente. FP, yo qué sé, Sí, ahora sí, mismo lo que... creo que el mundo formativo está más abierto que nunca y eso creo que es bueno, Sí, total, total, total. eh, Y que pero hay que tomar una tampoco dirección, está claro. Ujú, mucha gente también se ve obligada, o sea, yo enfermería no la he acabado como tal, me quedan las ujú, prácticas y dos asignaturas, creo, pero no las puedo hacer a distancia ahora mismo, porque yo la he hecho entera a distancia. Tengo que claro. volver a Donosti para hacerlas. Entonces, Ujú, yo creo que no hay esa, o sea, la cosa es dejártelo más o menos cerrado para cuando llegue ese momento, ¿no? claro. Em, o sea, que luego sea prácticamente un chasquido el poder ponerte a trabajar. Incluso, aunque yo no haya acabado enfermería, creo que este año ha sido el primer año que no he estado matriculado y la idea era sacarme el C1 de inglés. Al final, como me venía a Lleida, no me lo voy a sacar porque Ujú, la academia la tenía en Oviedo y el año que viene la idea es apuntarme a la UOC a otra carrera. claro. Entonces, yo creo que la clave es seguir formándote, aunque sea, yo qué sé, en el ámbito de las carreras, aunque sea 3 asignaturas o 4 al año, Ah, por, por seguir haciendo cosas y, o sí, sea, también te ayuda a poner el foco en otra cosa que no es el baloncesto, totalmente. ¿no? Que muchas veces entramos mucho en bucle también. Mm. Hablabas tú que todo ese trabajo extra en Melilla te ayudaba un poco Ujú, a desconectar, a evadirte. Creo que sí, tener intereses fuera del baloncesto, aunque no sean formativos, que sean intereses donde que nos guste desarrollarnos,
Pues que puede ser Ujú. desde ir al cine hasta leer, como Sí, hasta, yo qué sí. sé, hacer costura o tocar el violín. O Ujú. sea, es que pueden ser tantas cosas Sí, o que jugar a la Play un rato también. Hay mucha gente 100%, que le gusta también. 100%, totalmente. Totalmente. Mm. Ayuda un poco a dejar las cosas del baloncesto en el propio baloncesto que suele ser en la cancha, ¿no? Entonces creo Ujú. que todo eso me ayuda a generar una relación lo más sostenible posible. Y, Ujú. Miquel, por ir enfocando la recta final, obviamente te quería Sí. preguntar más en concreto por esta nueva llegada a ACB. eh, y Ujú. antes de entrar un poco en lo que han sido tus primeros compases con Lleida, te quería preguntar Sí. cómo es psicológicamente tomar la decisión de dejar un equipo a mitad de temporada eh, y romper un poco ese plan de tomar las decisiones en verano porque se plantea una opción que además, bueno, te genera también esa tranquilidad, pues si no me equivoco tienes 2 años más de contrato aparte de esta, de Sí. esta Sí, última... un de esto. 1 más o menos. Sí. Vale, exacto. Eh, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo te viste ahí entre la espada y la pared del sí, del no? Ahí el diagrama no estaba preparado, hubo que prepararlo sobre, sobre la marcha, ¿no? De cómo se decide, pero bueno, me interesa La bola que de cristal no cómo, avisaba, ¿eh? claro, eso no viene un poco de plot twist, ¿no? Entonces, ¿cómo, Sí. cómo fue esa parte? Estresante en parte porque fue todo muy rápido. em, pero sinceramente, en cuanto a tomar la decisión, yo creo que el no podía existir. Claro. Había más problema en cómo debo decirlo, porque antes de la entrevista, en la charla que hemos hablado un poco, Mm, ya te he dicho que Oviedo para mí, los compañeros y así han sido como una familia, ¿no? Hemos creado ahí una pequeña familia con el staff y todo, entonces había más problema en cómo contarlo y cómo expresarlo, que yo sabía que todos se iban a alegrar una barbaridad y se alegraron así, que el hecho de decir que sí o que no, porque al final este tipo de oportunidades llegan y no sabes si van a volver a llegar, ¿no? claro. Entonces, bueno, mi problema fue ese. O sea, el no pasaba y era un poco más cómo contarlo, ¿no? Y Mm, más con todo ese, bueno, ya sabes que en estos casos siempre hay mucho secretismo, mucho no digas, no cuentes, no tal, no sé cuál. Entonces, ya. cómo gestionar eso fue más problema que el hecho de decir que sí o que no. ¿Te sorprendió? Sí, mucho, porque, o sea, empecé muy bien el año, pero el último mes ya no iba tan bien, ya de saturación, de no estaba metiendo, o sea, no estaba en mi mejor versión y a mí se me estaban pasando mil cosas por la cabeza. Entonces, sí, muchísimo. No, o sea, Mm. fue totalmente inesperado. Mil cosas a nivel. Em, bueno, ya tengo 26, un poco en esa faceta de edad en la que dices, hostia, te tienes que empezar a parar a pensar otras cosas, ¿no? Ajá, Entonces, cuando ya no estás haciendo tan buen año, o sea, sabes que vas a tener cosas en el Leboro, pero bueno, pues te planteas otro tipo de situaciones, ¿no? No, ya estabas dejando, bueno, ya estaba dejando un poco de lado ese sueño de a ver si llega el plan o no, ya, para, para intentar enfocar los años que pudiesen quedar en Leboro a, a seguir formándome bien bueno, yo qué sé, si llegaba el momento de retirarme porque en la Leboro ya no pagaban bien, pues claro. retirarme y ya está. O sea, no evidentemente este año, pero bueno, ya dejando un poco de lado el sueño ACB. Ahora entiendo que eso se ha pospuesto, ¿no? Por lo Sí, 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 menos sí, evidentemente, temporalmente evidentemente, evidentemente. ah, se ha ido un poco a barbecho. Sí. Cuando me has dicho creo que es el principio del podcast, Miguel, que al final el jugador pasa un poco por todas las etapas personalmente con Ujú. cada uno, de si esto me merece la pena, de si dejarlo, de si continuar, de hasta cuándo, de cuál es Sí. realmente la cota que quiero alcanzar, de si mantenerme en el momento en el que estoy ahora me merece la pena. ¿Te refería un poco
a ese mes o ha habido algún otro momento en el que realmente ha No, sido como decir, joder, no sé si esto va más no, a para ver, largo o va a durar mucho más? o sea, quiero decir, sobre todo ha habido, yo creo que ha sido ese último mes por el hecho de que, joder, económicamente al final, las que empezaron la carrera conmigo ya llevan años ganando bastante más de lo que estaba ganando yo a Claro. nivel baloncesto, ¿no? Entonces, ya comparas y dices, hostia, va a haber un momento en el que si quiero formar una familia, comprarme una casa, pues esto en algún momento tendrá que cambiar. Entonces, cuando ya te ves que no juegas tan bien, que dejas un poco de lado el sueño ACB y todo esto, dices, hostia, pues vamos a ver, vamos a Ujú. ver cómo va la cosa económicamente ahora ya con 26, Claro. 27 que hago en febrero y nos empezamos a plantear las cosas más seriamente, ¿no? Por ese punto de edad en el que te comentaba al principio de la entrevista, Ujú. que entrábamos un poco, ¿no? Y que las decisiones o el tipo de decisiones que tomas tienen que cambiar un poco, creo. Pero yo creo que ha sido el único momento, más que nada por el tema de la edad, ¿no? El tipo de Ya. decisiones son diferentes. Como me ha gustado mucho lo de que conforme vas subiendo de liga hay que hacer menos cosas pero mejor. Sí. ¿Qué tal ha sido el cambio de chip ahora al llegar a CB? ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación a nivel psicológico? Bueno, ¿qué tal? Imagino que ciertas conversaciones con Gerard también habrán funcionado un Ujú. poco Sí. de catalejo, ¿no? De enfocarte esas dos, tres cuestiones que eran Ujú. necesarias. Y bueno, ahora ya ha faltado una jornada. ¿Cómo Ujú. evalúas o analizas esos primeros compases? Bien, adaptándome, porque todavía sigo adaptándome realmente, y aprendiendo mucho día a día, porque la verdad que estoy rodeado de jugadores top como Uri, o sea, como Oriol Paulí o como Pierre Oriola, ¿no? O incluso Rafa Villar, que tiene Mm, 21 añitos y está ya a un nivelazo. Entonces, mi enfoque era un poco el mismo que en Melilla, es decir, me piden X, voy a intentar hacerlo perfecto y ya está, ¿no? Y ujú, yo creo que incluso en esta categoría es más sencillo porque, o sea, el hecho de hacer tres cosas porque hay más espacio, es más sencillo leer el juego, evidentemente defender es mucho más complicado porque los jugadores son mucho mejores, ¿no? Pero, pero como es todo tan ordenado, hay puntos de juego sin balón o de quedarte abierto, este tipo de cosas, que son más ujú, sencillos de leer em, que en categorías FEP, por ejemplo. Entonces, la verdad que creo que me estoy adaptando bastante bien o más o menos bien, pero todavía me queda un largo camino de mejora física y técnica, evidentemente. ujú. Ahí habrá que continuar con el trabajo veraniego, ¿no? Que siempre el que Sí, nos pone a tono. sí, Miquel, ¿qué dirías que es lo que más te ha sorprendido sí. a nivel de cosas que sabes que vas a tener que trabajar y que han sido como un poco de repente un oleaje en la cara, pues no sé si a nivel de Ujú. velocidades, rapidez de juego, tema defensivo, rebote? ¿Qué es lo que Sí. crees que más te ha pillado un poco a nivel, no despistado, pero sí en el Ujú. sentido de decir, joder, aquí tengo que enfocarme con un poco más de atención? Em, Te diría que la toma de decisiones es mucho más rápida. Ujú, Entonces, hay algunas, o sea, tienes que dudar mucho menos. Es decir, si decides ya, algo, vete con ello y ya está, ujú, porque luego existe la capacidad de seguir jugando. O sea, es decir, si atacas un close-out, no porque ataques un close-out tienes que acabar. claro. Puedes volverte a salir y volvemos a jugar y ya está, ¿no? Ujú, Em, Sobre todo ese tipo de lecturas y el primer paso, que yo creo que a mí es algo que siempre me ha costado, ese primer paso, tanto en ataque como en defensa, es ujú, mucho más rápido porque, como te decía antes, la toma de decisiones es más rápida. Yo creo que muchas veces incluso ya es totalmente automático, ¿no?
Claro. Y evidentemente los físicos en general son más grandes, más rápidos y más fuertes. O sea, sí que es verdad Ujú. que pensaba que me iba a ver más pequeño de tamaño, no me veo tan pequeño, pero, pero sí, en cuanto a velocidad, por ejemplo, tengo margen de mejora. Ujú. Y para ti todo lo... Fíjate que me acabo de acordar de la pregunta que se me había olvidado hace unos minutos, ¿te acuerdas? Pues Hazla si que quieres, ¿eh? la he traído ahora y fíjate que es para... Realmente que nos viene bien para el contexto el que te la iba a preguntar. Porque Sí, cuando me había hablado de la posición en el banquillo, sí. te iba a preguntar sobre la utilización. Para mí la utilización de los minutos de banquillo me parece la hostia. Y esto siempre lo, Vale. se lo se lo escuché a Borja Iglesias, el delantero es que no sé mucho de Sí. fútbol, creo que está en el Celta. El Celta de Vigo. Hablando en una entrevista en el sentido de la birra, que claro, él cuando era el delantero y salía de suplente, sabía que iba a tener 60, 70, 80 minutos de tiempo en el banquillo y que si se dejaba llevar, eso era su cabeza centrifugando a tope y dándole 1.000 millones de vueltas porque no estoy jugando tanto, es Ujú. que esto es una mierda. Tal. Entonces él se enfocaba en analizar tácticamente el partido y en Sí. visualizar las zonas de impacto en las que él luego podía tener Ujú. situaciones favorables a la hora de unos posibles minutos luego. Entonces, claro, ya él Sí. salía en esos últimos 10, 15, 20 minutos con un nivel de concentración mucho más. Máximo. No salía a Ujú. verlas venir, porque él luego decía, claro, Ya. tú sales y te pillas frío y los primeros 5 minutos, entre qué tal, ya te han dado 4 hostias y luego ya en cuanto Ujú. te quieres poner, te falta el descuento, ¿no? Sí. Y creo que en el baloncesto la utilización de los tiempos de banquillo, sean más, Sí. menos, sean para descansar, sea porque no tengo tanta oportunidad como me gustaría, me parece la hostia. Imagino que ahora para ti en esta jornada estará siendo como un máster, ¿no? El estar pendiente de todas las cosas que pasan. Sí. A ver, o sea, yo en el banquillo intento tener claro de antes eh, lo que quiero hacer o, bueno, en qué tengo que ¿Vale? estar concentrado, ¿no? Para en el Ujú, banquillo directamente, si me llaman, saber ya directamente qué tengo que hacer y no seguir dándole vueltas, ¿no? Porque ujú, al final, bueno, los planes de partido también pueden cambiar y te pueden decir una cosa antes del claro, partido y que luego cambien. Entonces, en ese aspecto yo intento llevar ya las cosas más o menos claras y en el partido estar activo, digamos. Es decir, ujú, no sentarme en el banquillo y estar sentado, sino, venga, me levanto una vez, me vuelvo a levantar, le paso el agua a uno, le hago no sé qué. O sea, eh, estar un poco metido en ese aspecto y en qué va ujú, pasando. Dejar un poco esa parte mía de lado, porque ya la tengo clara y trabajada de claro, antes, sí, y estar un poco más en el presente y en lo que está pasando. Es decir, si salgo ahora, yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a estar en el ahora y no en lo que pueda venir, porque si también te claro, centras mucho en lo que puede pasar, em, te entra un poco de agobio, ¿no? O sea, si ujú, bien, si en el banquillo estoy pensando todo el rato en qué voy a tener que hacer, igual no vas a tener que hacer nada porque no juegas. O sea, es decir, claro. estate en el momento presente y si te llaman para cambiar, tú ya has hecho los deberes para saber lo que tienes que hacer, creo yo. Total. En parte, Miquel, me encanta ver tomar la decisión hace... Que por cierto, como anécdota, cuando empecé el podcast, tú y yo Sí, estábamos en Melilla, pero yo estaba en El Plata cierto, cierto. Sí, y sí. tú Estuvimos en estabas en Oro. la Plaza de las Cuatro Culturas más de una vez. Ahí está, ahí está. Sí, Con Fede, en fin, sí. estábamos Javi por... Marín, sí, sí. Exactamente. Y empecé el podcast esa temporada y digo, si algo me gusta de ir ya por el episodio 111 es que siempre encuentro mm, gente que enfoca de una manera distinta lo que para algunos otros es una regla totalmente clara, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te he Ujú. hablado de utilizar el tiempo de banquillo para visualizar lo que quiero hacer Sí, luego, ¿no? Por lo mejor eso hay gente que no le sirve y que es una puerta al sobrepensamiento, ¿no? Y si pasa esto, ¿qué sí. hago? Y si esto, tal. Y al final lo que te genera es más Ujú. una rumia y una duda que Sí, realmente un análisis claro y conciso de lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces,
¿esto a dónde me lleva? Que la psicología al final es trabajo individualizado, que Totalmente. obviamente hay una evidencia y hay un sustento científico por algo, pero que siempre lo que va a primar es el para qué, no tanto el qué. No tanto lo que Ujú, parece, sino lo que para esa persona realmente significa tener los totalmente. objetivos claros, o hacerlo durante el banquillo, o estar más activo, o estar menos, sentarme en el primer asiento después del segundo entrenador, o en el último. Ujú, Por eso yo siempre digo que la respuesta más mencionada en psicología nunca sería comercial de ventas, que es depende. El ya, depende no vende nada, pero es la realidad, ¿no? Es que casi siempre depende, y ahora me ha encantado escucharte porque es que tal cual, o sea, no tiene por qué ser una cosa mejor que la otra, al final lo que a ti te sirva más. totalmente. O sea, al Mm, final es como el tema de las dietas y todas estas cosas. O sea, creo Ahí que son está, dos mundos que son muy parecidos porque son totalmente individuales. O sea, por eso Mm, creo que son parecidos, porque son, ahí o está. sea, a una persona le puede ir una cosa muy bien y a otra esa misma cosa le puede ir fatal. Por eso al principio no te he dado muchos libros o muchas cosas porque creo Ujú, que a una persona un libro le puede venir súper bien y a otra no le viene bien ningún libro. Entonces es Total. muy personal todo este tipo de cosas. Ujú. Pues me alegro que lo hicieras por eso, Miquel, de verdad, porque yo, vamos, si de algo estoy en contra es de la psicología consejera, ¿no? Que parece que vende reglas para todo, Ujú, y al final lo que creamos son sociedades frustradas, que parece que si me encuentro mal y si no estoy todo lo motivado que debería es por mi culpa. ya, Y bueno, hay un contexto, hay unos acompañantes, hay un círculo, hay entrenadores, hay compañeros, hay lesiones, hay miles de factores que hay mil influyen en cosas. nuestro bienestar, y que hay Ujú, que tenerlo en cuenta no como una excusa, sino como una manera de analizar lo que nos pasa, y así intentar encontrar vías de impacto y de actuación. totalmente. Miquel, ha sido un placer charlar Igualmente, muchas contigo gracias. durante este ratito. Sí, Eh, Te tenía ahí en la recámara, y bueno, creo que cuando vi tu fichaje por Lleida ya me lo sí, apunté como Miquel se tiene que pasar tarde o temprano, porque sí, sí. creo que son historias, lo que hablábamos del llegar por goteo, que ten claro que va a Ujú. ser va a ser el título de este episodio. Vale, me parece Eh, perfecto. Toda aquella gente que llega por el camino largo en una sociedad que cada vez nos pide más rendir ahora y ser con 18 Ujú, años poco menos que Michael Jordan. Creo que ejemplos como el tuyo son ujú, un aire fresco y optimista al contexto deportivo, de que puedes llegar o no llegar, pero que siempre merece la pena el intento, y sí, mientras tanto se construye el plan B para que en un momento dado, pues decir, hasta aquí, y ha merecido la pena por totalmente. las personas que he conocido, por los lugares y por mil millones de cosas, y eso Ujú. no le quita mérito, así que de verdad, muchísimas gracias por pasarte, A ti y por solo te invitarme. deseo que el plan siga adelante, y Ojalá. que despidas como te apetezca. Tienes el micrófono abierto para cerrar este episodio número 111 de Psych and Roll. Nada, no hay mucho más que decir, ¿no? Yo creo que cada uno sabe en qué tiene que trabajar, en qué tiene que poner foco y bueno, que cada uno se plantee todas estas preguntas, ¿no? Para tener una vida, bueno, lo más plena y feliz posible. Y a ti agradecerte un poco también la invitación, la charla y bueno, todo en general. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.